Saludos, bienvenidos a un nuevo en directo por Single Labs en español. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que nos gusta a aquellos que queremos escudriñar, conocer un poco más qué es lo que pasa con nuestras transacciones en un protocolo, en una red, cadena de bloques o blockchain, de tal manera que seamos conscientes de cómo se están ejecutando nuestras transacciones, qué ocurre mientras se ejecutan, qué pasa después de que las mismas finalizan y para eso vamos a estar conociendo un poco sobre cómo leer nuestras transacciones, en este caso de Zcash, en un explorador de bloques. Y como siempre, me acompaña el Máster Jedi Erickson. Buen día, Erickson. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te preparas para esta jornada educativa de aprendizaje donde, como siempre, queremos enseñarles nuevas herramientas a los usuarios de Singo y de la comunidad de Zcash o todo aquel curioso que se acerque a acompañarnos? Hola, 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 ¿qué tal? Sabes que cuando empezamos a planificar, a hablar de lo que es los exploradores de bloques, me preguntaba como que si realmente nos damos la tarea a entender cómo es el funcionamiento de cada una de las transacciones y cómo puede un explorador de bloques ayudarnos a comprender dicho funcionamiento. Sabemos que dentro de SICAS hay diferentes formas de transaccionar o diferentes tipos de transacciones, blindadas, desblindadas, públicas, y eso puede llevar al usuario a tener un poco de complicación en cuanto a comprender cada una de ellas, ¿no? Pero cuando te vas al explorador de bloques y desde allí empiezas a visualizar cada uno de esos detalles que muestra esas transacciones y a comprender por qué en un tipo se divulga información y por qué en otro tipo no está presente esa información, sino que está privada, entonces de esa forma ya empiezas a entender cómo es el funcionamiento de esas transacciones dentro de SICAS. Entonces me parece súper genial poder conversar sobre los exploradores de bloques, específicamente uno que va a estar utilizando Yoditar es de los más usados dentro del ecosistema de SICAS, contiene bastante información, diferentes herramientas, así que bueno, espero por allí estén activos los que están llegando y los que van a escuchar en diferido, pues si alguna duda les llega con toda la información que se va a estar compartiendo, no la dejen por allí al aire, sino que bueno, coméntenla acá en X, coméntenla en Telegram, incluso dentro de la comunidad de SICAS en español también podemos resolver dudas, hay grupos de soporte para Single Labs, así que no se queden con esa duda. Así que bueno, Judith, ya el panel es todo tuyo, por allí estaré interviniendo en alguna que otra función o algún comentario, pero me parece súper, súper espectacular que podamos hablar de este tema. Y lo mejor de todo es que lo vamos a dejar registrado para futuras consultas, porque por más que un explorador de bloques tenga alguna actualización, le agreguen una función, tenga alguna mejora, lo básico que necesitamos conocer y entender para hacer las lecturas correspondientes como usuarios finales, como usuarios promedio, pues hoy lo vamos a estar compartiendo con todos aquellos curiosos que quieran conocer más. Le tomo la palabra a Edison y les pido que por favor cualquier inquietud que tengan durante este en directo, live o stream, lo compartan en los comentarios del en directo por la cuenta de Singo Lab Español en X o Twitter, de tal manera que podamos responder a esa inquietud. Pero nada, vamos a comenzar de una vez con esta charla y obligatorio, tenemos que definir qué es un explorador de bloques. Veamos esa definición, es una definición sencilla, pero básicamente un explorador de bloques es una herramienta en línea que permite acceder de forma visual e interactiva al historial completo de transacciones de una blockchain. Mírenlo como la interfaz que permite comunicarlos a ustedes, usuarios, con la cadena de bloques de donde se extrae esa información. La misma se organiza, se indexa y
se coloca de manera accesible y comprensible. ¿Por qué? Porque en la cadena de bloques la información se registra de una manera tal que solamente aquellos que tienen el conocimiento técnico lo pueden leer, pero el usuario promedio no lo puede hacer. O sea, se convierte al final en una serie de garabatos alfanuméricos que no tienen sentido. Entonces, el explorador de bloques, ¿qué es lo que hace? Hace que esa información sea clara, fácil de entender, sea accesible, amigable, sin fricciones, ya que permite, como ya dije, recopilar esa información, darle un sentido, darle una dirección, darle un propósito, una lógica de lectura dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a leer y entender. Ya hoy van a ver que esto no requiere de mecánica cuántica, saber de álgebra, de aritmética, no, para nada. Cualquiera puede hacer esta lectura con la información que le vamos a compartir. Ahora bien, además de la definición, ¿cuál es la función al final de un explorador de bloques? Tal cual, como nos dicen aquí, actuar como un motor de búsqueda especializado para cadenas de bloques, para consultar transacciones, bloques, direcciones y otros datos públicos de una red. Nos referimos a públicos que están registrados, que son visibles o no en el caso de Zcash. Ya vamos a ver un poco cómo funciona eso por el componente transparente y el componente privado. Pero quédense con esta idea, motor de búsqueda. Todos en algún momento hemos usado un navegador y dentro de ese navegador hay un motor de búsqueda en el cual colocamos palabras clave para hacer la búsqueda, tal cual como su nombre lo dice, de ciertos aspectos de interés. Pues en el explorador de bloques también tenemos nuestro motor de búsqueda interno para buscar información sobre transacciones, para buscar información sobre bloques, para buscar información sobre direcciones específicas. Todo eso nos permite justamente desentrañar todo aquello que gira alrededor de las transacciones, que al final es el propósito del explorador de bloques. Entender qué pasa con las transacciones durante y después de su ejecución. Al final, el explorador de bloques es simplemente una base de datos. Curiosamente, el explorador de bloques posee su propia base de datos. Significa que él no necesita constantemente estar recopilando o haciendo llamados a la cadena de bloques para que le dé la información. No, en tiempo real, él recopila esa información, actualiza la base de datos de tal manera que cuando nosotros consultemos al explorador de bloques, ya esa base de datos está actualizada. Porque si el explorador de bloques tuviera que hacer el llamado a la red, a la cadena de bloques, a la blockchain, pedirle en ese momento la información, sería un poquito lento el proceso para que nosotros la tuviéramos organizada de la forma apropiada para poderla leer. Entonces él previamente recopila esa información, la organiza, la indexa, le da un sentido, una claridad dentro de su base de datos, de tal manera que cuando nosotros consultamos la base de datos del explorador de bloques con la información ya organizada, ya accesible, comprensible. Pero todo eso ocurre en milésimas de segundos. La consulta a la cadena de bloques, la organización y el ofrecernos en la interfaz del explorador de bloques la información claramente organizada. Ahora bien, ¿cuál es la intención? Y de alguna otra manera ya lo hemos estado comentando a lo largo de esta primera parte de la charla. Convertir datos complejos en datos legibles y accesibles para cualquier persona. Y esto es muy importante porque forma parte de la transparencia de la cadena de bloques, incluso en el mundo de la privacidad financiera. Y ya vamos a ver dentro de un rato por qué cuando veamos esto de manera mucho más tangible en un explorador de bloques de Zcash. Ahora bien, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a ver algunos elementos del funcionamiento para después identificarlos con más claridad cuando veamos el caso del explorador de bloques de Zcash, Zcash Block Explorer. Conexión directa con uno o varios nodos completos de la red. ¿Qué permite esto? En el caso de los nodos, ellos tienen una copia íntegra de la blockchain. Al tener una copia íntegra de la blockchain, ahí están todas aquellas transacciones que han sido validadas y registradas. Es como que el nodo es el cuaderno de contabilidad digital en donde se registra toda la información.
Una vez que esa información está asentada en ese libro de contabilidad digital, viene Explorador de bloques, consulta el nodo donde está toda esa información, la extrae, la organiza y nos la presenta a nosotros en su interfaz. Ahora bien, otro aspecto es acceder a la información bruta que circula en la red, como ya expliqué hace un momento. Allí aparece una información que tiene su propio registro en la cadena de bloques, en la blockchain, pero esa información está allí en bruto y la puede leer nada más el que tiene el conocimiento técnico. Pero entonces viene el explorador de bloques, recopila esa información, la organiza y la indexa en su base de datos y la hace legible para nosotros, para que no esté así en bruto, sino que esté hecho de manera mucho más amable, amigable. Y en ese caso aparecen tanto lo que son las operaciones confirmadas como las transacciones que están pendientes en la mempool. A muchas personas les hace ruido esto de la mempool. ¿Qué es la mempool? La mempool es la sala de espera en el mundo de las finanzas digitales en blockchain. Significa que cuando las transacciones se ejecutan, llegan a esa sala de espera, esperando ser verificadas y validadas por los nodos y los mineros, como es el caso de Zcash, que trabaja con un protocolo de consenso que se llama prueba de trabajo. Los mineros, que son equipos informáticos gestionados por personas, por seres humanos, se encargan de verificar y validar esas transacciones a través de los nodos y a través de equipos especializados de minería. Una vez que la operación ha sido confirmada, se registra en ese libro de contabilidad, pero también si la transacción está pendiente en la sala de espera llamada mempool, pues eso también aparece registrado en la cadena de bloques y lo lee el explorador de bloques para saber cuáles son las transacciones que están en esa sala de espera pendientes de ser confirmadas o ser rechazadas. Ahora bien, como ya he comentado en varias oportunidades, una vez que obtenemos estos datos, comienza el proceso de indexación y organización en la base de datos del explorador de bloques. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Son dos esencialmente: los datos de bloque o del bloque y los datos de transacción. En los datos del bloque vamos a ver lo que es la altura, el hash, el tamaño y el tiempo de creación, mientras que en los datos de transacción vamos a ver lo que es el emisor, el receptor, monto, comisión, estado. En el caso de Zcash vamos a ver cómo funciona en el caso del componente transparente y en el caso del componente privado. Uso que le podemos dar al explorador de bloques, muy simple. También ya lo hemos reiterado en varias oportunidades: consultas para visualizar transacciones, operaciones de una dirección cuando es transparente, porque cuando es privada no podemos visualizar nada sobre esa dirección y transacción, y calcular estadísticas de la red en tiempo real. Vamos a ver en el caso de Zcash cómo se calculan algunas de esas estadísticas que sirven para alimentar la red y sirven para la comunidad de Zcash en general. Nos vamos a quedar aquí por un momento antes de pasar a la otra presentación que les queremos compartir, y pasemos entonces ahora a escudriñar con un poquito más de detalle lo que es el explorador de bloques, en este caso en el ecosistema de Zcash. Para ello nos vamos a remitir, como ya comenté, a Zcash Block Explorer. Si tienen alguna pregunta, recuerden, por favor, háganla directamente en los comentarios de este en directo. Ya veo que por aquí nos saluda Jason, el profe Jason, nuestro profe de DeFi y Web3. Por aquí dice que ya está activo, y tenemos a Robmar de ZK Radio que nos saluda y dice que le encanta este tema. Bueno, es que a quien no le encanta ver cómo se confirman sus transacciones, ya sea que las envíe o las reciba. Cuando entramos al explorador de bloques de Zcash Block Explorer, vamos a tener en la parte superior lo que es el nombre, en la parte superior izquierda, lo que es el nombre de este explorador. Un detalle importante a acotar: hay tres tipos diferentes de explorador. Tenemos el explorador de cadena única, como es este, que es de Zcash y solo sirve para Zcash. El explorador multicadena. ¿Cuál es ese explorador? Es el que permite consultar distintos tipos de cadenas de bloques, digamos Zcash, Bitcoin, Litecoin, Dash. Eso nos permite acceder a diferentes cadenas. La diferencia entre lo que es el explorador de cadena única y el de multicadena es que uno ofrece más profundidad que el otro.
Obviamente, el que es de cadena única tiene más detalles y más funciones avanzadas para poder explorar, estudiar esa red, esa cadena de bloques, mientras que el explorador multicadena puede no tener tantas funciones avanzadas ni hacer un análisis tan en profundidad. Y luego tenemos, por último, el tercer tipo de explorador, que es el de contratos inteligentes vinculados a DeFi y tokens. En este caso, tokens vinculados al mundo de la Web3 y las finanzas descentralizadas. Ahora bien, sigamos aquí entonces. Si miramos en la parte superior donde está esa franja de color azul, aunque creo que ustedes la ven morada, por lo que estoy observando, vemos que hay una lupa. En esa lupa nosotros podemos registrar lo que es la dirección hash, que es una dirección única que tiene una transacción, es como una huella digital. Aquí mismo, en este punto del explorador, podemos registrar un número de bloque o una dirección. Cualquiera de esos tres datos que coloquemos aquí, podamos, una vez que los coloquemos, darle clic para poder hurgar y conocer un poco más en detalle sobre esa información que deseamos consultar. Entonces, recordemos, en esta parte del motor de búsqueda, en el explorador de bloques, podemos consultar una transacción, un bloque o una dirección colocando el dato correspondiente. En el caso de la transacción, debemos colocar lo que se llama el TXID o TXID o TXID, como ustedes lo quieran decir, para entonces hacer una búsqueda específica sobre esa transacción en concreto a través de lo que se llama el hash, que es la huella digital única e irrepetible de esa transacción. Lo mismo ocurre con el bloque, también tiene su propio hash, su propia huella digital, su propio identificador único. Y en este caso no tenemos que colocarlo, sino que colocamos solamente el número del bloque. Y luego, en el caso de la dirección, colocamos una dirección de Zcash, sea transparente o privada, para ver qué información nos aparece. De todas maneras, también vamos a hacer ese ejercicio para que vean cómo es. Pero antes de llegar allí y pasar por cada una de las funciones estadísticas, que es lo que vemos en la parte inferior, donde está lo de Orchard Pool, bloques, transacciones en la mempool y el tamaño de la blockchain, vamos a lo que es lo básico y esencial para comenzar a hacer estas primeras lecturas. Aquí vamos a visualizar lo que son los bloques recientes. Todo esto se va registrando en tiempo real y aquí podemos ver lo que se llama la altura de bloque. ¿Qué es la altura de bloque? Que se conoce con el término de height en inglés. Se refiere a la posición que ocupa ese bloque en la cadena de bloques. Imagínense si nosotros estamos jugando Lego o estamos jugando con esos bloques con los que juegan los niños en sus primeros años de vida, que son bloques que vamos colocando uno encima del otro. Los bloquecitos de madera cuadrados, los bloquecitos tipo cubo. Los vamos colocando uno encima del otro y vamos creando una cadena, en este caso una cadena de bloques. Cada uno de esos bloques, imagínense que tiene un identificador único y ese identificador único es el que permite reconocer a ese bloque y que no se vuelve a repetir no solamente el bloque, sino el identificador único en otro momento dentro de la cadena de bloques o la red. Es nuevamente su huella digital, aquello que le da una identidad propia. Pues nada, tenemos ese bloque, se le coloca su identificador y encima de él se coloca otro bloque. Cada bloque va ocupando una altura y esa altura la reconocemos por ese identificador único. En este caso, aquí tenemos un identificador que es 3150692. Es el número del bloque, pero resulta que ese bloque tiene otro identificador adicional que es lo que se conoce como hash. Este hash es un código alfanumérico que es lo que le da esa identidad y es lo que no se puede alterar en ningún momento. De hecho, este es el hash que podemos colocar aquí arriba en el buscador. Es más, vamos a colocar primero lo que es el número de altura de bloque para ver si nos lo lee. Hagamos la prueba. Aquí vamos a colocar 3150692, que es la altura de bloque. Le damos Enter y ¿qué es lo que pasa? Me manda directamente a lo que es este registro de este bloque específicamente, que es el 3150692 con su hash correspondiente.
De hecho, si yo intento darle clic aquí a el enlace del hash, también me va a remitir a otra página. Pero mientras tanto, quedémonos aquí. Es decir, yo le pude haber dado clic desde el punto en el que estaba en la página de inicio, o pude buscar el bloque directamente por el número correspondiente que lo identifique y que es un número único a través de lo que es el motor de búsqueda, el buscador dentro del explorador de bloques, tal cual como vimos. Aquí nos dice detalles para este bloque de Zcash número 3150692. Nuevamente vemos el hash, que es esa huella digital, ese identificador único, lo que también se conoce como el TXID o TXID. Luego vemos la hora en la que fue minado este bloque y se refiere específicamente a la fecha y la hora. ¿Quién registra ese dato? El minero. Y esa información que registra el minero es tomado por el explorador de bloques. Nos dice hace cuánto ocurrió eso. Hace 24 minutos. Y por supuesto, esa información en cuanto a los minutos en los cuales fue minado el bloque va a seguir actualizándose a cada momento. Incluso nos da la dirección del minero. Ahorita dentro de un momento vamos a ver qué aparece en esa dirección transparente del minero donde le llega su recompensa. Nuevamente se repite la información de la altura del bloque. Nos dice cuántas transacciones han sido registradas, en este caso una sola. Recordemos que cada bloque en la red de blockchain se mina cada 75 segundos, es decir, es bastante rápido, lo que hace que a veces haya más o menos transacciones. Luego tenemos lo que son las entradas y las salidas, eso lo vamos a ver con más detalle en el caso de las transacciones, pero en este caso estamos viendo que hay una salida total de 1.375 SEC. Eso es lo que corresponde a la recompensa que se genera en el bloque. Y vamos a ver que en este caso, al ser una única transacción y una recompensa que se genera cada 75 minutos por minar el bloque correspondiente, esto forma parte de un tipo de transacción que se conoce como Coinbase. Los Coinbase, además del famoso intercambio de este mismo nombre, los Coinbase originalmente se refieren a ese bloque dentro de la blockchain que sirve para recompensar al minero por todo ese esfuerzo y tiempo y recursos que está dedicando para la seguridad a través de la verificación y validación de las transacciones. Y mientras más nodos y mineros haya, más segura se hace la red, más difícil es poder atacar la misma y por lo tanto causar un daño, una alteración a través de lo que se conoce el ataque al 51%, en donde hay que dominar más del 51% de la red para que ese ataque sea efectivo. Entonces, claro, los mineros, como nuevamente ponen tiempo, esfuerzo y recursos, merecen una recompensa. Eso es algo que viene de la era de Bitcoin y Zcash también lo toma. Entonces, aquí tenemos en Peter, este caso, ajá, acá algo importante que mencionar con las transacciones Coinbase y lo que es la recompensa del minero, viendo que el minero que se está visualizando allí en este bloque está utilizando una dirección transparente desde 2020, la actualización que hubo en SICAS en el 2020. Las transacciones Coinbase también pueden realizarse a través de direcciones blindadas, por lo que el minero puede recibir esa recompensa de forma privada. Entonces es un dato ahí bastante importante, no es como que por el hecho de que el minero que estamos mostrando en este momento o la dirección que estamos mostrando en este momento sea una dirección T, no quiere decir que los mineros no pueden utilizar una dirección blindada para recibir sus recompensas. sí, eso es correcto. De hecho, si revisamos el explorador de bloques, vamos a ver que muchos mineros usan direcciones transparentes. Desconozco por qué no colocan sus direcciones blindadas, pero probablemente se quedaron con esa función de anterior al año 2020 y no han actualizado dichas direcciones, sea por desconocimiento o por comodidad. Pero O nada. quizás, o quizás también porque hay muchos pools de minería que, bueno, están como que preestablecidos en algo y por regulación podría ser, entonces utilizan direcciones transparentes. Pero También. probablemente un minero más pequeño, una persona que está minando y en algún momento a través de su poder de minado llega ganar una transacción, a generar un bloque, puede que este sí
tenga sus direcciones blindadas e implementadas dentro de lo que sería su infraestructura de minado, ¿no? Que sería bastante genial. Y ojalá esos pools de minería que se dedican a minar dentro de Zcash también hagan esa migración en algún momento, porque como dice Yoditar, muchas de las transacciones o muchos de los bloques que se van agregando a través de la minería, y cuando revisas qué dirección es utilizando el minero, es una dirección transparente. Es correcto, es correcto. De hecho, vamos a curiosear un poquito en la dirección transparente de este minero. Le estoy dando clic a la dirección y bueno, nada, fíjense aquí podemos ver una dirección transparente en donde se identifica claramente lo que es la dirección y el código QR, por si acaso ustedes quieren leer con sus dispositivos móviles desde una billetera como Singo dicho código y enviar un monto en SEC a esta dirección. Aquí tenemos más abajo del código QR, nos dice específicamente lo que es el balance que ha sido recibido a lo largo del tiempo en esta dirección transparente. Vemos que son más de 84 SEC. Por otro, por otro lado, vemos que ha recibido toda esta cantidad impresionante de SEC a lo largo del tiempo y más abajo, por alguna razón aquí no lo puedo, no lo puedo seguir rodando para ver este dato de gastado, lo que sería el monto en SEC. Entonces tenemos el balance, que es el balance actual de lo que este minero en esta dirección transparente tiene en SEC. Tenemos lo que ha recibido a lo largo del tiempo. Podemos ver que en este caso son más de 16, no, Un son más millón. de, disculpe, ajá, más de 1.696.000 SEC y al mismo tiempo aparece lo que ha gastado, que es algo aproximado a lo que ha recibido. Entonces, luego si miramos en lo que es la parte ya derecha de la pantalla, vemos todo lo que ha estado recibiendo y podemos, por supuesto, darle clic aquí a mirar transacción para ver más detalles de cada uno de estos SEC que ha estado recibiendo, pero fíjense que es un monto fijo y ustedes dirán, pero ya va, en la anterior pantalla estabas mostrando que eran 1.37 SEC, pero aquí me aparecen 1.25 SEC. Pues resulta que tenemos el 100% de la recompensa de bloque, que es 1.37 SEC, pero si le quitamos el 20%, que ahora se distribuye entre el Zcash Community Grants y el Lockbox, se reduce a 1.25 de 1.37 para el minero. Ahora bien, si vemos, este es un monto fijo que ha estado recibiendo este minero a lo largo del tiempo, por eso me estoy desplazando, para que ustedes vean que siempre recibe un mismo monto en SEC como un pago, una recompensa por poner esfuerzo, tiempo y recursos para minar un bloque. Pero sigamos hurgando un poco más. ¿Qué pasa si yo le doy a mirar esta transacción? ¿Ven? Aquí llegamos a lo que es otra pantalla dentro del explorador de bloques y nos dice detalles para esta transacción o idea de transacción de Zcash y nos aparece este código alfanumérico que es ese hash, esa, ese identificador único de X y D. Nos aparece la cantidad de confirmaciones, en este caso son 23. Eso ocurre porque una vez que se registra la transacción en ese bloque, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Cada vez que se suman más bloques cada 75 segundos, esa transacción se sigue confirmando, vamos a decir infinitamente. Significa que ahora son 23 confirmaciones porque acaba de ocurrir esa transacción hace 28 minutos, pero dentro de 10 años será el número a lo mejor 1.000.000 de confirmación. Constantemente se están confirmando las transacciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué necesita seguirse confirmando si ya se confirmó, ya se registró en un bloque y ya se sabe que se ejecutó y que es válida? Es un mecanismo de seguridad que permite seguir reforzando la seguridad de dicha transacción, de dicho bloque, y que hace imposible que con el tiempo pueda ser alterada, pueda ser revertida, por ejemplo, o cambiada de cualquier forma, una vez queda registrada en la blockchain y una vez se suman cualquier cantidad infinita de confirmaciones. ¿Estas confirmaciones pueden parar? Sí, la única manera es que ocurra uno de los siguientes escenarios: que Zcash desaparezca,
que Internet desaparezca o que el planeta explote. Cualquiera de esos tres escenarios va a hacer que esas confirmaciones dejen de seguir ocurriendo. Pero mientras ninguna de esas tres condiciones se den, las confirmaciones se van a seguir dando. Y por supuesto, es importante que siempre haya por lo menos un nodo, un minero que esté allí activo, independientemente de que todos los demás se apaguen. Apagar los nodos y los mineros significa apagar a Zcash literalmente. Entonces, aquí en este caso podemos ver lo que es una transacción con más detalle. Fíjense que comenzamos por lo que era el bloque. Del bloque pasamos a la dirección y de la dirección pasamos a lo que es la transacción. Fuimos por tres pantallas diferentes dentro del mismo explorador, como en una especie de investigación o estudio más en detalle. Primero vemos el bloque, lo que ocurre dentro del bloque, qué datos se están registrando. Luego vemos qué es lo que pasa en la dirección, en este caso transparente, del minero que está recibiendo la recompensa. Y luego vemos qué pasa específicamente con una transacción en concreto, que es donde estamos ahora. Nuevamente, aquí aparece la fecha en la cual fue registrada esta transacción, la hora muy específica, como ya les dije, esta información la registra el minero y la toma en explorador de bloques, luego se dice el tipo de dirección que es, se habla del identificador único del bloque, que también es otro tipo de huella digital, que fue el que ya hemos visto y mencionado. Hablamos de entradas y salidas públicas porque todo es transparente. Aquí nada se ha blindado en la parte de shielded inputs y outputs. Luego hay otra información que es un poquito más técnica, digamos. Se habla un poco de lo que es el peso de la transacción. Y otro detalle interesante es que aquí, en este caso, se ve que fue un fee bastante bajo, una comisión bastante baja, la que se cobró por esta transacción. Recordemos que en Zcash las comisiones son de 0.0001 SEC y eso es una comisión fija. Aquí hay otros detalles técnicos que de repente para nuestra lectura no son esenciales, pero lo más importante de saber de aquí, que es los detalles de la transacción ID, el número de confirmaciones, el tiempo, en este caso la fecha y hora en la que se ejecutó, el tipo de transacción, si es Coinbase, si es transparente, si es blindada. Dentro de un momento vamos a ver cómo se ve una transacción blindada, la altura del bloque y luego la comisión que en este caso tiene la transacción. Y luego si bajamos un poco más, vamos a ver otros datos que también son de interés, como el caso de las transferencias públicas. Vemos una entrada. En este caso es lo que entra, que es una recompensa de Coinbase, y la salida se refiere al pago que se le da directamente al minero. Si ven aquí, aquí está la dirección del minero que recibe 1.25 SEC. Y luego vemos otra dirección transparente, que es donde va ese restante de lo que es la recompensa del bloque. Nuevamente, reitero, la recompensa de bloque es de 1.37 SEC y se divide en 80% para lo que es el minero y un 20% para el Lockbox y el Zcash Community Grants, que son los que reciben fondos para financiar distintos proyectos. El Lockbox, que es la bóveda de Zcash, recibe el 12% de ese 20% y el Zcash Community Grants el 8%. Ambos financian nuevamente proyectos de tercero. Edison, por favor, corrígeme. Esto también es una dirección transparente, en este caso del 20%, donde llegan estos 0.125 SEC. Oye, depende de lo que estemos visualizando en la parte superior, si estamos visualizando lo que sería la transacción real que hizo la persona o si estamos visualizando la recompensa del minero. Es decir, la recompensa del minero, entonces tendríamos allí lo que sería la parte de la recompensa y lo que es la transacción real o la cantidad real que está recibiendo dicha transacción dentro del bloque que se minó, ¿sabes? Como que Ajá.
sabemos que dentro del bloque se pueden agrupar diferentes transacciones. Entonces, esas transacciones tienen una cantidad que si es pública, pues la vamos a visualizar. Si es una transacción privada, no vamos a visualizar las cantidades ni direcciones ni nada, que eso lo va a explicar yo editar más adelante. Pero si hablamos directamente de la recompensa en bloque, entonces visualizaríamos la recompensa que se envía al minero y la cantidad que se envía hacia lo que serían las direcciones que reciben internamente en el protocolo. En este caso, SICAS Community Grants recibe un 0.8% y el otro 12% al Lockbox. Claro, pero en este caso lo que puedo interpretar, esto es una aclaratoria para todos, es que en principio se fraccione en dos direcciones transparentes, lo que va al minero y lo que va a la comunidad de Zcash. Ciertamente los mineros son parte de la comunidad, pero me refiero en este caso al Zcash Community Grants y al Lockbox, de donde salen los fondos. Y supongo que lo que pasa es que aquí, vamos vamos a ver si me puede permitir. Sí, llegamos aquí, pero... Veamos. Yo imagino que esta dirección es donde llegan estos 0.125 sec que se desglosan en una dirección transparente, pero de aquí deberían de ir probablemente a una, ¿no? A una dirección blindada. Sin embargo, no vemos mayores detalles al respecto, Edison. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque se Eso, desglosa el 80% por un lado, el 20%, pero ambos van a una dirección transparente, pero luego no se ve que vaya el 20% de una dirección blindada. Es lo que me llama la atención. sí, esto fácilmente puede ser la dirección que recibe de donde recibe SICAS Community Grants. Hay otro explorador de bloques que te muestra un poco más al detalle la parte del logbox. Me parece que SICAS Block Explorer no tiene esa característica No, agregada donde el porcentaje que va al logbox se muestre independientemente de que no haya una dirección donde recibir, porque el Lockbox no tiene una dirección, es un pool. Entonces, desde el protocolo ya se hace esa deducción directamente al momento de terminar un bloque. Si Lockbox tuviese una dirección, si fuese una billetera y no un pool, entonces estuviésemos viendo aquí una dirección de ese, del porcentaje que se envía hacia allá. Pero acá lo que veo y lo que entiendo, al igual que tú, es la recompensa que recibe el minero y la recompensa que recibe SICAS Community Grants de ese 20% que en general como tal. Entonces, un 80% va para el minero, sumándole lo que serían las comisiones, y el otro 20% es para el fondo de desarrollo actual hoy día, que se divide entre SICAS Community Grants, que es lo que estamos viendo ahorita, ese 0.8%, y el otro 12% pues no se visualiza en este explorador de bloques, por lo que ya comenté, pero creo que hay un explorador de bloques que sí lo hace desde el protocolo, identifica como que ese 12% que lo muestra allí, que es lo que va al logbox. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vayamos a la página inicial. Muchas gracias por esta aclaratoria, Edison. Ajá. Entonces, recuerden que en principio estábamos visualizando una transacción directamente desde lo que es la altura del bloque. Repito, la altura del bloque se refiere a la posición que ocupa ese bloque en la cadena de bloques y que por supuesto seguirá teniendo un registro mientras se sigan sumando otros bloques encima de él. Y el hash es el identificador único, en este caso alfanumérico, para identificar lo que es ese bloque en específico, además de su número único para identificar el bloque como tal. Uno es para identificar el bloque y otro es para crear una huella digital única y irrepetible para ese mismo bloque. Eso es algo que tiene que ver con el mundo de la criptografía. Luego tenemos nuevamente el tiempo en el cual fue minado, fecha y lo que es hora, la cantidad de transacciones, el tamaño del bloque tiene que ver con el peso, tiene que ver con la cantidad de datos que quedan allí registrados y nuevamente en este caso específico del bloque número 3150731 vemos que hay una salida de 1.375 SEC. Eso significa que nuevamente aquí tenemos una recompensa que es de Coinbase, que va al minero, 80% al minero y el otro 20% del 100% a lo que es el fondo de desarrollo del que hablaba Ixon. Pero veamos otra, en este caso, transacción en el bloque anterior.
el 3150730, en donde vemos una salida de más de 2100 SEC. En este caso, nuevamente aparece una dirección de minero, es transparente, pero aquí vemos más transacciones. Aquí podemos ver, fíjense, distintos tipos de transacciones y es excelente que en este bloque se hayan registrado porque podemos ver lo que son las transacciones Coinbase, que es la primera que aparece aquí registrada. Fíjense que cada una de estas transacciones que vemos que están identificadas con un hash único y irrepetible, un TXID, un número único de identificación, son diferentes a pesar de que todas están en el mismo bloque. Fíjense que el bloque, en cuanto a la información que nos da con respecto a su identificador, siempre es el mismo en cada una de las transacciones, pero cada una de las transacciones identificadas por este hash es completamente diferente y no se repite. Esto lo hace único para crear una huella digital única para esta transacción, para poder identificar esa transacción en específico. Y si miramos aquí con más detalle, vamos a ver que tenemos distintos tipos de salidas en SEC. En lo que es la primera transacción, es una recompensa que va directamente a lo que es el Coinbase, es decir, del Coinbase va a lo que es al minero. Coinbase es la recompensa de minero y en este caso el minero recibe el 1.37 SEC que se desglosa. Otra vez repito, el 80% para él y el 20% para la comunidad de Zcash. Pero aquí tenemos otra transacción que está registrada a continuación debajo de lo que es la transacción del Coinbase, en donde aparece lo que es el identificador del tipo de transacción que dice que es pública. ¿Por qué es pública? Vayamos un momento a esa transacción y veremos que efectivamente participaron dos direcciones transparentes. En este caso vemos que hubo una entrada por esta cantidad de SEC que son 0.045 y más SEC y luego una salida en donde se ven dos direcciones transparentes en donde la otra persona recibió 0.02 SEC. Esto debe ser la comisión, si no me equivoco, Edison, corrígeme por favor, y luego viene lo que es el otro monto de 0.024 SEC. ¿Estoy en lo correcto o estoy errado, Edison? Dime, por favor. No, realmente lo que se indica allí es que hubo una salida de X cantidad y que esa salida se dividió en dos direcciones y las dos son transparentes. Entonces puede haber sido que son dos billeteras diferentes, dos personas diferentes, pero la entrada como tal, perdón, que es de 0.045 SEC, se dividió en dos direcciones porque la comisión está en la parte superior, que es de 0.00049, no sé, algo así creo que Ajá, dice. Pero sí, lo que es, correcto. esto básicamente es lo que nosotros conocemos como una transacción con múltiples receptores. Entonces, se envió esta cantidad a estos dos receptores que tienen del lado derecho. Perfecto. Gracias por la aclaratoria, Edison. Ajá, vayamos para atrás nuevamente y busquemos otro tipo de transacción. Oye, Ya vimos, ajá, muestra esa tercera transacción para explicar algo allí, que creo que podemos explicar algo allí. Baja un poco y ve la ajá, comisión de esa transacción. correcto, varió con respecto a la anterior. Sí, es una comisión más alta de lo normal. ¿Por qué? Porque hay más salidas o más entradas y salidas en conjunto las entradas y las salidas conforman un total para la comisión. ¿Por qué? Por acción dentro de SICAS se cobra como comisión 0.00005 SEC por una transacción normal, una entrada o una salida, es 0.001 SEC, que es digamos que las transacciones que todos hacemos, por ponerlo de alguna forma, la transacción más típica, yo diría. Pero cuando ocurren este tipo de transacciones donde tienes un montón de notas que debes enviar hacia una o varias direcciones, entonces cada una de esas notas se van a contabilizar y cada una de esas direcciones que reciben también se van a contabilizar y se van a mezclar en una sola comisión. Y es por eso que vemos allí esa cantidad
en la comisión que se visualiza en el explorador de bloques. Entonces, ¿esto por qué se hizo? Anteriormente, la comisión dentro de SICAS no cambiaba para nada, independientemente del esfuerzo o de lo que era la transacción como tal. Y eso nos llevó dentro de lo que es SICAS a que personas usaran eso de una forma muy mala, lo que se conoce como el spam en la red. ¿Por qué? Porque realizaban transacciones con muchas salidas y muchas entradas y dichas transacciones tenían la misma comisión, por lo que para enviar spam a la red les salía muy económico. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué se hizo con la actualización de la implementación del SIC 317? Se crea lo que es las comisiones que varían según el tipo o según la forma en cómo se está realizando esa transacción. Entonces, si tú tienes una transacción que requiere de más acciones para poder ejecutarla, entonces se te va a cobrar por esas acciones. Y de esta forma, así aquellos que estaban utilizando la red para enviar spam, pues ahora tienen el problema de que va a ser muy costoso, porque si tú quieres enviar, por ejemplo, una transacción con 200 salidas y 200 entradas, pues se te va a cobrar por cada una de esas. Y cuando vas a ver la comisión es bastante alta como para poder lograr ese ataque de spam en la red. Entonces, desde ese momento en que se implementó el SIP 317, el spam desapareció. Perfecto, eso es un muy buen dato para tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos utilizando esta función de lo que son las notas, que en la billetera de eWallet se puede ver con más detalle, que es digamos, la navaja suiza dentro del ecosistema de Zcash para usuarios más avanzados. Ahora bien, aquí tenemos, eh, además de lo que es la transacción de Coinbase y la transacción pública, un tipo de transacción mixta. Veamos por qué se llama mixta. Ah, fíjate, Ericsson, aquí nos arrojó un error esta transacción. Volvamos atrás. Vamos a ver si es solo con esa transacción o es también con esta otra que es blindada. Ah, no. Bueno, lamentablemente la anterior nos arrojó un error. Vamos a ver si conseguimos una transacción de tipo mixta para ver con más detalle cómo es. Pero esta es la transacción clásica de Zcash, en donde se involucran dos direcciones privadas, blindadas o confidenciales. Cuando vemos entradas y salidas, a diferencia de las transacciones de tipo transparente, que son iguales a las de Bitcoin, no vemos absolutamente ningún dato registrado en cuanto a las direcciones involucradas y en cuanto al monto, lo que ofrece una alta privacidad para las personas que están interactuando. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué en este bloque específicamente aparecen tan pocas transacciones blindadas? De hecho, aparece solamente una. Seguramente son personas que todavía no están utilizando billeteras blindadas como las de Singo, todavía no están metidos dentro del componente privado, sino que a lo mejor utilizan billeteras multimoneda con direcciones transparentes, mueven su SEC con intercambios donde se aceptan son direcciones transparentes y por lo tanto, por el momento no están usando el componente privado. No significa que no lo usen de por sí, significa que en este momento para esta transacción no lo han utilizado. Vamos a ver esta otra transacción mixta de 7.56 SEC, a ver si la podemos visualizar directamente a través de su hash, de su identificador único. ¿Qué tal? Lo que son las transacciones de tipo mixta están arrojando en este momento un error en este explorador de bloques, lo que no significa que sea siempre, pero en este momento no las podemos leer. Ahora bien, vamos a ver esta transacción en donde se desblinda, se pasa de una dirección blindada Z del pool de sapling a una dirección transparente. Esta sí la podemos leer. ¿Y qué detalle podemos apreciar? Que hay una dirección blindada en donde se produce una entrada, pero no podemos visualizar ni la dirección ni el monto, pero el monto lo podemos inferir por la salida, ya que podemos apreciar una dirección transparente a la que le llegaron 275.27 SEC. ¿Sabemos cuánto envió?
esta dirección blindada desde donde se produjo la entrada hasta la dirección de destino donde se produce la salida. Pero, al no saber cuál es la dirección involucrada en este monto en SEC de 275.27 SEC que se están enviando, no podemos tener mayor información sobre el balance de la dirección blindada, su historial de transacciones. Solo tenemos la información de un monto que envió en SEC a esta dirección transparente en específico. Esto es un proceso cuando vamos de lo que es una dirección blindada a una dirección transparente, se llama desblindar. ¿Por qué? Porque está justamente revelando cierta información. Estás quitando ese elemento blindado, aunque no reveles toda la información, pero estás revelando parte de esa información, en este caso el monto que estás enviando. Juditer, Ajá. acá en esa misma transacción, por favor, Ah, sí, vuelvo para allá, sí. aquí podemos visualizar en la parte de la comisión lo que estábamos comentando ahorita. Ven que es una transacción simple, sencilla, sale una cantidad desde el emisor y llega una cantidad al receptor, pero vean cómo la comisión es un poco mayor a una transacción típica. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar. Las acciones que se utilizan para realizar una transacción se contabilizan para tomar la comisión de esa transacción. Entonces, acá tenemos una acción de entrada, una acción de salida, pero para conformar la transacción seguramente se utilizaron varias notas para llegar a esos 275 SEC. Entonces, como estás utilizando también varias notas, eso también se contabiliza dentro de la fórmula de la comisión a establecer en la transacción, y es por eso que tienes allí un 0,00025 SEC. Entonces, como para que vayamos entendiendo un poco que independientemente de que la transacción se envíe desde un punto y se reciba en un único punto, podría suceder que para enviar esa cantidad quizás necesites, por ejemplo, 100 notas, entonces se te va a cobrar por cada una de esas notas, cada uno de esos billetes que conforman esa cantidad total de SEC. Es como para tomarlo en cuenta. ¿Dónde quizás podríamos ver ese tipo de transacciones, Joditar? Una persona que esté utilizando una faucet, por ejemplo, y todos los días reclama un poco de la faucet, reclama un poco de la faucet. Entonces, el día de mañana, cuando él vaya a mover todos esos fondos a algún exchange, a otra billetera, para mover el total de la cantidad que logró reunir desde la faucet, entonces van a ser varios billetes, varias notas, y se le va a cobrar evidentemente por la fórmula de la comisión por cada una de esas notas. Y puede suceder que para cada bloque el máximo de notas pagadas sea una cantidad y tu transacción no se ejecute en ese momento. ¿Por qué? Porque no estás pagando probablemente por todas las notas que debes pagar. Entonces, es un poco, por eso es que en uno de los lives que tuvimos, uno de los en directo que tuvimos, dijimos que podríamos hablar, dedicar un solo live a la parte de las comisiones, porque aunque está establecida una comisión única por acción y que no cambia, pues la transacción sí necesita diferentes acciones, entonces la comisión sí va a variar. En este caso, Edison, para que le quede claro a la audiencia que nos está acompañando, que son más o menos unas 43 personas, en esta transacción en específico se ejecutó entonces una sola nota, no múltiples notas, y al ser una sola acción la que se está llevando a cabo, que no requiere múltiples notas, sino una sola, entonces la comisión es más baja, ¿es correcto? No. Acá es lo que te estoy tratando. O sea, para una transacción de una sola nota y de un solo receptor, como la que estamos viendo acá, sería una comisión de 0,001 SEC, ¿sabes? Que es la típica, la que vemos en la gran mayoría de los casos. Pero para formar esta transacción, seguramente el emisor utilizó al menos 3 notas para poder llegar a los 275 SEC. Entonces, por eso es que la comisión es de 0,0025, porque tiene el cobro de
la entrada, el cobro de la salida y el cobro de las notas. Por cada acción es 0.00005 SEC. Por eso también se puede ver que la cantidad en cuanto a la comisión va variando de 0.0005 en adelante, ¿sabes? Entonces, se van sumando esos que para sacar la cuenta, yo editar creo que son como 500 o 5000 sats, no sé, algo así. Esos 5000 sats se van sumando. Por favor, si alguien saca la cuenta más rápido, puede dejarlo en los comentarios si son 5000 sats o 500 sats. Se van sumando por acción. Entonces, cada acción lleva esa cantidad y es por eso que estamos viendo esta cantidad de comisión para esta transacción. ¿Por qué hago la acotación? Porque bien podría ser que estos 275 SEC estuviesen en una sola nota y entonces la comisión sí sería 0.0001 SEC. Pero lo más seguro es que estos 275 SEC no estaban en una sola nota y es por eso que para tener esta comisión o para cobrar esta comisión, evidentemente la razón es que se utilizaron varias notas para conformar esta cantidad total. Fíjense qué interesante esto que nos está compartiendo Edison, porque significa que a partir de la comisión podemos hacer lecturas en cuanto a ciertos aspectos propios, un poco más técnicos, un poco más especializados, dentro de lo que son las transacciones de Zcash. En este caso, la cantidad de notas que estuvieron involucradas en cuanto a que cada nota representa una cierta cantidad en SEC que se juntan para poder pagar este total que se envía de una dirección blindada a una dirección transparente. Entonces, son aspectos bien interesantes que quizás pudiésemos hacer la próxima charla hablando un poco de este tema de las notas y las comisiones. Edison, ¿qué te parece? Si dentro de 2 semanas organizamos algo para que la comunidad empiece a informarse más al respecto, tú que manejas muy bien este punto. Oye, estaría genial, de verdad, me encantaría. Quizás no hablaría tanto de la parte técnica, que es como la fórmula que se utiliza, pero sí de básicamente lo que podemos visualizar cada vez que realizamos una transacción. Sí, porque de verdad que este es un tema que nadie habla en la comunidad, en ninguno de los idiomas, en ninguno de los proyectos, y probablemente no se habla para que la gente no se complique mucho, además que las billeteras en líneas generales que gestionan lo que es el componente privado de Zcash no tienen esa característica tan detallada, a excepción de una de las billeteras que ya mencioné, es justamente para no agregar complejidad a lo que son las transacciones al momento de ser ejecutadas y para que el usuario pues tenga la facilidad de llevar a cabo las mismas. Pero si entendemos este elemento de la comisión, podemos entender cómo ocurre internamente detrás del telón ciertas ejecuciones, ciertas acciones que llevan a entender del porqué de esa comisión. Tiene un elemento histórico, pero también tiene un elemento propio de la tecnología de Zcash. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver, tal cual como estamos viendo en este momento en la pantalla principal, los bloques recientes. Ya le dimos clic a algunos cuantos de estos bloques. Estuvimos viendo que se visualiza dentro de estos bloques, luego qué se visualiza en una dirección en concreto y luego qué se visualiza en lo que es una transacción en específico. Sí, vimos mucho de transparente y también vimos de blindado. Y dentro de un momento vamos a ver, además de haber ya visualizado lo que es cómo se ve una dirección transparente cuando la buscamos aquí en un explorador de bloques, cómo se ve una dirección blindada privada. Si seguimos descendiendo por acá, vamos a ver otros tipos de registros, como también nuevamente transacciones recientes, y vamos a ver con más detalle cuando las transacciones son del tipo Coinbase, cuando son públicas, mixtas, blindadas, etcétera. Si vamos hasta el final, vamos a ver la posibilidad de consultar lo que es la política de privacidad de este explorador, entrar en lo que es la testnet. Recuerden que hace unos cuantos episodios atrás, Edison nos dio una charla magistral sobre lo que es la testnet en Singo
cómo funciona desde 5PC y al mismo tiempo cómo sacarle un provecho, sobre todo si estoy dando mis primeros pasos en Zcash, pero también si ya tengo tiempo. Y luego tenemos lo que es la versión para Tor de este sitio web de Zcash Block Explorer, específicamente en una ruta que sería del tipo Onion V3. Es decir, este explorador de bloques también se puede consultar de manera mucho más privada y segura todavía a través del navegador Tor, específicamente eligiendo este enlace de aquí, que es un enlace Onion único para este sitio web. Luego tenemos que podemos conectar con el equipo de Zcash Block Explorer a través de Twitter o X o a través de GitHub. Luego, si seguimos ya a lo que es la parte superior para ir cerrando con este encuentro, vamos a ver que tenemos una información, digamos, estadística o un poco más en detalle alrededor de este tema de lo que es el explorador de bloques. Vamos a ver lo que es la información de visualización de la blockchain. ¿Qué es lo que vamos a apreciar aquí? Vamos a apreciar lo que es la cantidad de bloques que hay minados hasta este momento, que son más de 3.150.000. Vamos a ver lo que es el commitments. Esto lo maneja bastante bien Edison. ¿Qué nos puedes decir sobre los commitments? Oye, los commitments o el compromiso, digamos que es un dato muy interno, perdón, dentro de SICAS al momento de generar una transacción privada. Digamos que es ese hash que identifica internamente a una nota en cuanto a transacciones privadas se refiere. De verdad es un dato bastante técnico, pero podríamos decir que a través de este commitment o este compromiso, identificar las transacciones privadas que han estado realizando por el número como tal, pero no por el hash, porque bueno, no, el explorador de bloques no te va a visualizar ese dato interno, ¿no? Que se crea cada vez que se hace esa transacción y que cada uno de estos compromisos, cada uno de estos commitments forman lo que es el árbol de compromisos o árbol de Merkler, creo que es que se pronuncia, y que hace, ¿no?, que se puedan verificar la existencia de dichas transacciones al momento de construir ese árbol para poder mostrar un historial, por ejemplo, de sincronización, para poner un ejemplo bastante práctico, un historial de sincronización de una billetera. Entonces, es un dato muy interno, un dato hexadecimal que se crea en cuanto a las transacciones privadas. Ujú, de acuerdo. Sí, interesante. Es un dato que está allí, es bueno saber para qué es. Luego tenemos lo que es la dificultad. Cuando hablamos de lo que es la minería de prueba de trabajo, hay una dificultad que se va ajustando según la cantidad de mineros que se unen a la red. Esa dificultad puede ser más alta o menos alta, de acuerdo a cómo van ingresando estos mineros. A mayor cantidad de mineros, mayor la dificultad. A menor cantidad de mineros, menor la dificultad. Mientras más alta la dificultad, mayor es la seguridad dentro de la red, porque obviamente hay que poner más recursos y trabajar más y mejor para poder minar un bloque en Zcash y, por supuesto, obtener la respectiva recompensa. Es como una especie de ajuste automático que ocurre en la red para evitar que alguien pueda abusar de la misma, porque si se suman muchos mineros y la dificultad se mantiene baja, alguien puede atacar la red, pero si la dificultad sube, el nivel de exigencia sube y por lo tanto todos se tienen que ajustar a ese nivel de exigencia para cumplir con los requisitos y de esa manera mantener bajo resguardo a la red. Luego tenemos los tres pools privados de Zcash. Uno que se va a depreciar pronto, que es el Sprout Pool, que fue con el que nació Zcash en octubre del año 2016. Luego tenemos el segundo pool de privacidad Sapling y tenemos el más reciente que es Orchard, que podemos visualizar en cada uno de estos pools la cantidad de SEC que están presentes. Como vemos en el primero, el de Sprout, hay apenas un poco más de 25.000 SEC. En el de Sapling tenemos más de 644.000 SEC, pero ya en el de Orchard tenemos más de 4 millones de SEC. Y ustedes dirán, ¿por qué a medida que vamos avanzando de un pool a otro hay cada vez más SEC?
porque eso tiene que ver con el grado de confianza que tienen las personas y con el grado también de conocimiento e información para cada vez ir migrando hacia un pool de privacidad más actualizado. Y luego aquí podemos ver el tipo de nodo que está corriendo el explorador de bloques, que es de una versión de Zcashd, en este caso la 6.10.0. Eso es una información para aquellos que corren nodos. Oye, Volvamos. Ajá. importante en este apartado donde estamos viendo la cantidad de C que hay en el pool Sprout. Desde hace bastante rato se ha estado mencionando dentro de la comunidad de la depreciación o descontinuar este pool. Así que si tú eres un usuario que estás viendo este en directo y tienes fondos en ese pool, por favor, haz el debido trabajo de migrarlos a un pool más actualizado. Sapling seguirá funcionando por unos cuantos años más, o si quieres de una vez utilizar el pool privado más actual, mígralos a Orchard a través de una dirección unificada, pero no dejes que tu SEC se pierda en el día de mañana cuando este pool sea totalmente descontinuado. Yo supongo que esas personas que lo mantienen en ese pool es porque o no se han informado o quizás son personas que perdieron acceso a su frase semilla y no tienen cómo recuperarla, cómo recuperar estos SEC, o al mismo tiempo quizás están desconectados por completo de lo que está pasando en el mundo de Zcash y se olvidaron de esos SEC allí. Habría que ver cada caso, pero si tal cual nos dice Edixon, estás escuchando este en directo o lo llegas a escuchar en diferido o conoces a alguien que tiene su SEC en este pool de privacidad que está por depreciarse, bueno, nada, o mueves tu SEC si tienes la posibilidad de hacerlo, o avísale a esta persona para que los mueva. Claro, si usted perdió su frase semilla, no tiene cómo movilizar esos SEC y se perdieron. Y por supuesto hay que ver cada caso de qué es lo que está pasando, pero en la comunidad de Zcash podemos darle asesoría y acompañamiento para, si tienes la frase semilla, por supuesto, poder recuperar esos activos y poderlos movilizar al último pool blindado. Ajá. Vayamos más atrás. Aquí podemos ver en lo que es la segunda parte, sección o apartado de bloques, nada más, la visualización de los bloques. Y aquí vamos a tener nada más en detalle, sin ninguna otra información que nos distraiga, todo lo que tienen que ver sobre los bloques y la altura de bloques. Recordemos que dentro de cada bloque se registra un número de transacciones que puede ir de uno a más transacciones para poder ver cuáles son las transacciones que están registrándose en esos bloques, y si una de esas es la nuestra, saber en qué bloque, cuál es su TXID o TXID, para de esa manera poder identificarlo y poder saber qué es lo que está pasando con esa transacción. ¿Se confirmó? ¿No se confirmó? Si se confirmó, ¿cuántas confirmaciones tiene? Eso implica que ya debería de visualizarse la misma en mi billetera. En el caso de Singo, ya una vez que la transacción llega a la mempool, ya pueden verlo reflejado tanto el que envía como el que recibe. Y justamente de eso vamos a ir a hablar ahora, de lo que son las transacciones en la mempool. Repito, la mempool es la sala de espera de las transacciones en cualquier cadena de bloques, en este caso, las que son prueba de trabajo. Como Zcash forma parte del protocolo de consenso prueba de trabajo, tiene una mempool en donde se registran las transacciones. Fíjense que aquí incluso, no sé si lo pueden visualizar con claridad, desde X están como titilando, como que se estuviera intensificando y apagando en un determinado momento la intensidad del TXID, del hash. En este caso, de cada una de estas transacciones, dice que son 15 transacciones las que aparecen en la mempool, y eso ocurre como una señal de que esto está en espera, esto está por confirmarse. De hecho, si le damos al TXID inicial que tenemos aquí, que fíjense que todavía no está adjudicado ningún bloque porque queda por verificarse y registrarse, ups, ya apareció que tiene su primera confirmación. En este caso es una transacción pública que ocurre entre transacciones, perdón, entre direcciones transparentes. Pero bueno, está esperando por tener la cantidad de confirmaciones necesarias para ser registrado en el próximo bloque y por lo tanto esperar cada vez más confirmaciones para asegurar la red. Edison, recuérdame que yo a veces con mi memoria de pollo fallo, se requieren 3 confirmaciones para poder ser registradas en un bloque. ¿Eso es correcto? No, no.
Con la primera confirmación ya se registra dentro del bloque. Ahora, ¿qué pasa? Mientras más confirmaciones, menos posibilidades hay de revertir una transacción, en el caso de que pudiese revertirse una transacción. Y es por eso que por seguridad, tanto intercambios como billeteras establecen una cantidad mínima de confirmaciones. Por lo general, son 3 confirmaciones. Las billeteras que utilizan el SDK de ECC utilizan 10 confirmaciones, algunos intercambios, sobre todo en el tiempo donde CICAS era visto de una forma un poco extraña, para no aquí colocar adjetivos de lo que ellos piensan de CICAS. Entonces utilizan o utilizaban, no estoy seguro, hasta 100 confirmaciones. Entonces, imagínense ustedes estar transaccionando dentro de ese intercambio y tener que esperar a que pasen 10 confirmaciones, que son 10 bloques creados dentro de SICAS, y cada bloque tiene un aproximado de 75 segundos. Entonces, multipliquen 75 por 100 y estarían esperando una muy, pero muy alta cantidad de minutos, de segundos, que traducidos luego a horas, pues es bastante tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que las confirmaciones están allí como una forma de darle seguridad a la transacción de que no va a ser revertida, porque tendría que cambiarse básicamente toda una cadena de bloques, sobre todo cuando ya tienen muchas confirmaciones. O sea, entendiendo que cada confirmación es un bloque que se ha generado, entonces tienes que cambiar toda esa información en cada uno de esos bloques, lo cual la hace cada vez más imposible de lograrlo. Pero con una única transacción ya se crea el bloque como tal, y se confirma esa transacción como tal. Y con 3 confirmaciones ya no se puede revertir, ¿correcto? No, incluso con una confirmación no se puede revertir. Las transacciones como tal no son reversibles dentro de SICAS. No hay una forma en que tú puedas impedir que la transacción sea revertida. ¿Cómo es revertida una transacción? Cuando no se confirma. Cuando no logra agregarse a un bloque, la transacción sí es revertida y tus fondos vuelven a tu billetera. Por X o Y razón pueden existir estos casos. Por ejemplo, cuando habían problemas con las comisiones debido al spam, entraban transacciones de spam en los bloques y las transacciones reales no estaban ingresando, y entonces las transacciones reales, por ponerlo de alguna forma, por ponerle un nombre a una transacción buena, se revertían, no entraban en ningún bloque, se quedaban en la mempool en espera y no entraban en ningún bloque. Y luego el mismo protocolo revertía la transacción y tus fondos eran otra vez agregados a tu billetera. Pero con la primera transacción ya no hay vuelta atrás, con la primera confirmación, perdón, porque ya esa transacción se agregó en el bloque que se acaba de crear. Y para poder hacer que ese bloque desaparezca, pues imagínense si ya están pensando por allí en utilizar física cuántica y todas esas cosas, ¿no? Imagínense, entonces es muy, muy, muy difícil, para no decir imposible, porque el día de mañana quizás se crea una tecnología mucho más avanzada y puede que cambien la estructura dentro de la blockchain. Ya se está trabajando para que eso no pase, sobre todo con la parte cuántica. En el momento en que se integre Tachyon, va a ser algo mucho más seguro. Ya hoy día SICAS cuenta con posibilidades de soportar, tengo entendido, la parte cuántica, en cuanto así se utiliza para cambiar la estructura de la blockchain o alterar la blockchain como tal. Entonces, pero con la llegada de Tachyon, por allí Cian Vogue escribió algo en Twitter, vayan y revísenlo, y tiene que ver con esta parte del uso de lo que es la computación cuántica para cambiar la estructura o alterar las blockchain. Perfecto, no, gracias por ese dato, Edixon. Y por último tenemos lo que es el peso de la cadena de bloques, que es 253.33 gigabytes, es decir, es una cadena de bloques bastante pesada. Si le damos clic aquí a la opción de visualizar información de la blockchain, vamos a ver lo mismo que en el primer apartado de Orchard Pool, visualizar lo que es la información de la blockchain. Bueno, ya nos falta poco para ir cerrando. Aquí tiene una función
que a algunos les gusta, que es pasar a lo que es el modo oscuro para poder visualizar de otra manera lo que es el explorador de bloques. Luego aquí tenemos la opción en la parte superior derecha de visualizar nuevamente lo que es la mempool. Fíjense que de 15 transacciones que vimos hace un momento ya se redujo a 3, es decir, hay menos transacciones en la sala de espera porque ya se están confirmando. Como Exxon muy bien comentó y explicó, cada confirmación ocurre cada 75 segundos y cada 75 segundos es cuando se mina o se registra un bloque en lo que es la red de Zcash. Entonces, cada vez que ustedes vean X cantidad de confirmaciones, 3, 5, 10, 15, 20, significa que han sido minados esa misma cantidad de bloques en las cuales se han registrado transacciones de Zcash. Por aquí, ZK Radio nos pregunta a qué llaman bloques huérfanos en un block explorer. Bueno, en una blockchain, cuando ocurren bloques huérfanos, es que no se ha registrado ninguna transacción. Son bloques que están vacíos, pero igual se tienden a registrar porque, bueno, corresponde a hacer ese registro porque si no lo registras está generando una alteración. Luego, también ZK Radio pregunta qué opinan del explorador 3XPL. Bueno, ese tipo de explorador, como ya mencioné, es el segundo tipo de explorador que son multicadena y dentro de la cantidad de redes que abarca incluye Zcash. Es muy bueno porque da la información básica, justa y necesaria. No tiene este nivel de detalle que tiene Zcash Block Explorer, entonces también es una opción a ser utilizada. Y luego tenemos la sección de bloques, la cual está al lado de Mempool en la parte superior derecha. Si le damos aquí, ¿qué es lo que vamos a visualizar en este caso? Esperemos un momento que se abra. Bueno, nos da un error el explorador en este caso, pero se deben de visualizar también todo aquello que tiene que ver con los bloques. Luego tenemos lo que son las herramientas. Aquí vamos a ver lo que son los nodos. Y aquí vemos cuáles son los nodos que están conectados a Zcash Block Explorer. Fíjense que son varios los nodos que se encuentran conectados en este momento a Zcash Block Explorer. Sigamos viendo otras características ya para avanzar. Tenemos esta opción de Broadcast Zcash Transaction Ericsson. Esto es una parte un poco más avanzada y esto sí te lo dejo a ti. ¿Qué podemos hacer con esta función? Oye, esta función está interesante porque digamos que de alguna u otra forma te permite utilizar lo que sería una billetera fría. Supongamos que tú tengas una billetera fría eh, con tu SEC y esa billetera te permite generar una transacción ya firmada porque tiene las claves privadas o la frase semilla para firmarla y a través de esta función la puedes transmitir. Entonces lo que genera la billetera es un hash hexadecimal, un formato hexadecimal, una gran cantidad de caracteres que tú vas a pegar en esta opción y así, o en esta función, perdón, y a través de la misma poder transmitir esa transacción. Ojo, dentro de Zcash, la verdad no conozco hoy día que existan herramientas que te permitan generar de forma fría o a través de una billetera fría una transacción para poder transmitirla. O bueno, sí existe una, pero hace el trabajo del formato hexadecimal o esa gran cantidad de caracteres los transforma en códigos QR. Entonces, digamos que no tienes como que la posibilidad de verlo, al menos que vayas juntando cada uno de los códigos QR, juntando, pegando y todo eso, ¿no? Pero esa misma billetera que te permite utilizarla como billetera fría y generar una transacción para firmarla y transmitirla, desde la misma billetera la puedes utilizar como billetera caliente para poder hacer esa transmisión. No sé si me explico. O sea, tienes en un dispositivo utilizando esa aplicación como billetera fría, no se conecta a la red, desde ese dispositivo generas la transacción para firmarla y con el otro dispositivo que sí está conectado a la red, quizás con una clave de visualización y no con la frase semilla, lo que haces es transmitirla escaneando cada uno de esos códigos QR que te van a aparecer
en la pantalla del dispositivo como billetera fría. Eso es lo que se hace en esa billetera. Pero acá lo que harías es quizás, no sé si internamente alguna herramienta tipo wallet de nodo completo, ¿sabes? O desde una terminal como SingleClip o cualquier otra herramienta que permita generar transacciones a través de la terminal, también te permita mostrar este formato hexadecimal de esa transacción para poder firmar, para poder transmitirla. En el caso de que existiese, la verdad yo no tengo el conocimiento de si existe o no, simplemente pegas ese código acá. Ojo, a través de programación, si eres muy dado con la parte de programar, seguramente podrás conseguir los métodos adecuados para poder convertir la transacción que vas a generar en un formato hexadecimal y luego pegarlo acá para transmitirlo. Puedes hacerlo. O sea, simplemente tienes que estar como que bastante informado de cómo está funcionando SICAD a través de la programación y tú como programador generar esa transacción. Pero una herramienta que la haga, que la cree, la verdad no conozco alguna que te muestre este formato hexadecimal para poder transmitirla, Yodita. Ok, de acuerdo, perfecto. Muchas gracias por esa información. Estos son elementos más avanzados, pero son importantes de conocer. Y luego nos quedan unas dos funciones avanzadas más, como es Payment Disclosure. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Edison? Rapidito con esta es una opción que te permite divulgar a terceros información de una transacción privada para que se verifiquen los detalles de esa transacción, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se hace esto? Nuevamente, desde alguna herramienta interna que te permita generar ese formato hexadecimal de esa transacción blindada que has realizado y que quieres divulgar de alguna u otra forma a un tercero, ¿sabes? Entonces, para ello tienes que tener la herramienta que permita hacerlo. Eh, y hasta ahora las billeteras ligeras que existen dentro de SICAS no muestran esa información, porque eso es todo lo que ocurre internamente que la billetera no le muestra al usuario final porque no es información, digamos, entendible de buenas a primeras, no tienes que tener como que bastante conocimiento al respecto. Pero en el caso de que existiese una herramienta que te dé este código hexadecimal o este formato hexadecimal para poder verificar información de una transacción privada, entonces simplemente compartes ese dato a la persona, ente o X que quieras divulgarle esa información de esa transacción, lo pega acá y visualiza esos datos. Ajá. Y por último, tenemos lo que es la clave de visualización muy útil cuando queremos, vamos a decir, tener una transparencia ante los reguladores fiscales de nuestros países para, por supuesto, llevar a cabo lo que es la respectiva declaración de impuestos o si, por ejemplo, estamos llevando a cabo una actividad en la cual podemos y necesitamos mostrar ante los participantes que estamos siendo transparentes sobre el uso, gestión de los fondos que se están recibiendo en esa dirección. Por lo tanto, venimos aquí, pegamos lo que es la clave de visualización y revelamos datos de interés de las transacciones para pasar por ese proceso de transparencia, de auditoría, verificación. Correcto, Edison. Así mismo. De hecho, hoy día a través de las direcciones unificadas puedes crear claves de visualización unificadas para incluso transacciones o pools, ¿sabes? Como que yo quiero que esta dirección unificada revele las transacciones que he realizado a través del pool Orchard o con fondos desde el pool Orchard o con fondos desde el pool Sapling y así sucesivamente, ¿no? O si no, puedes simplemente utilizar una dirección unificada completa y así se van a revelar toda la información de las transacciones en esa billetera. Nuevamente repito, no hay una billetera hoy día que te genere una clave de visualización unificada para cada transacción y eh, solo una, si mal no recuerdo, te genera diferentes tipos de direcciones unificadas por pools. Entonces, son funciones bastante avanzadas, pero lo que sí hacen algunas
billeteras hoy día es generarte una clave de visualización unificada completa. Y así, bueno, revelas toda esa información del historial de transacciones que tiene esa billetera por cumplimientos con algún ente, con, no sé, por alguna ley o alguna auditoría que se quiera realizar a esa billetera que estás utilizando. Fantástico. Ajá. Y por último, ya para ir cerrando, porque ya es momento de que terminemos, ya llevamos un buen rato aquí conectados, pues vamos a ver qué se visualiza con una dirección blindada de Zcash, de tal manera que, bueno, lamentablemente nos está arrojando error en este momento. Déjenme volver a intentarlo porque es muy interesante ver la diferencia entre una dirección transparente y una dirección unificada. Sí, ya nos permite visualizar con detalle lo que es la dirección unificada que estamos pegando aquí. Esto es de un miembro de la comunidad de Zcash y ustedes dirán, pero tú le pediste permiso a ese miembro de la comunidad para poder mostrar públicamente su dirección. No, no tengo que hacerlo ni necesito hacerlo, porque resulta que cuando nosotros miramos aquí, no podemos ver absolutamente nada de este usuario con esta dirección unificada. Es parte de lo bueno de la privacidad. Aquí nos dice detalles de lo que es la dirección unificada de Zcash, donde podemos copiarla o digitalizar este código QR para enviarle fondos. Tenemos aquí la información que tú estás viendo, los detalles de una dirección unificada de Zcash. Tenemos en este caso la dirección Orchard. No puedes ver absolutamente nada del balance ni del histórico de esta dirección y sus transacciones. Sí puedo ver lo que ocurre en Sapling, ya en este momento vamos a ver si se revela algún dato, y luego no aparece nada con respecto a la dirección transparente porque está fuera de este componente de la dirección unificada, donde nada más está el componente propio de dos direcciones blindadas como es Orchard y Sapling. ¿Y qué pasa si le doy a clic en Sapling? ¿Se va a revelar información? Fíjense qué interesante. Con respecto a la dirección Sapling de esta dirección unificada, aparece que el balance es privado, que el receptor, o perdón, que lo que se ha recibido es privado y lo que se ha gastado es privado, es decir, información cero, no se sabe absolutamente nada. Por eso me puedo permitir compartir públicamente una dirección blindada unificada de Zcash sin que se revele ninguna información. Eso es parte de la privacidad y seguridad financiera. Ajá, Oye, Edison. y es parte de la lucha constante que tiene la comunidad a través de las diferentes actualizaciones que se han realizado dentro de SICAS. Por eso siempre les decimos, participen, lean, comenten, porque anteriormente cuando se hizo la actualización con las direcciones unificadas, se creaba una dirección unificada completa, con ese nombre se le conoce. ¿Y aquí, qué es una dirección unificada completa? Una dirección que contiene el receptor Orchard, Sapling y transparente. Entonces, con herramientas como estas, cuando tú pegabas esa dirección en este explorador de bloques, veías la dirección unificada para Orchard, la dirección Z para Sapling y también veías la dirección T para el pool transparente de esa billetera y podías visualizar información. Y a través de la comunidad, a través de diferentes discusiones y estar allí activos con las mejoras de SICAS, se decidió que todas las billeteras hoy día no creen direcciones unificadas completas, que el receptor transparente se elimine de las direcciones unificadas para que así no se revele datos, no se revele información que pueda ser pública de las transacciones que estén realizando a través de esa dirección. Así que por eso hoy día ustedes pueden compartir sus direcciones unificadas cada vez que se las pidan, porque no hay ese riesgo de que a través de la dirección se vean sus fondos o transacciones que han realizado de forma transparente. Correcto. Edison, aquí nos hace una pregunta muy, pero muy interesante, en este caso Black Cat, con respecto a los bloques huérfanos. Cuando hay bloques vacíos, huérfanos, ¿cómo hacen los mineros si no ganaran recompensas? Tengo entendido que cuando se minan esos bloques, no hay recompensas ni por lo que es la emisión de los SEC correspondientes, ni tampoco por las comisiones, porque no hay transacciones. ¿O me equivoco, Edison? Oye, no tengo, digamos, el dato exacto, pero si tú eres un minero y tu trabajo es
lograr que el bloque se genere, entonces tú debes recibir recompensa por ese bloque. ¿Me entiendes? Lo que no recibes es la comisión por transacciones porque no hay transacciones en ese bloque. Correcto, debería ser lo lógico, es verdad. Yo lo estoy planteando desde la información que tengo, pero puede ser más como tú lo estás comentando, Edison. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Sé que nos tomamos un tiempo Ok, para... Ajá. acá buscando información en Internet, que para eso nos ayuda la Internet, dice que en la mayoría de las pruebas de blockchain, de pruebas de trabajo, POUT, como Bitcoin y Zcash, el minero, al crear un bloque huérfano, no gana ninguna recompensa asociada a ese bloque. Ah, perfecto. Bueno, entonces la inteligencia artificial confirmó lo que estaba comentando. Sí, es que eso tiene todo el sentido porque de alguna u otra manera, aunque se esté minando el bloque, porque no se puede interrumpir el proceso de la minería, allí no hay ninguna transacción registrada, por lo tanto no se verificó ni se validó absolutamente nada y por lo tanto no debería recibirse ninguna recompensa, ya que si nos podemos ver, no hubo un esfuerzo como tal, porque al no haber transacciones que estás verificando o validando, está vacío el bloque. Al estar vacío, no estás haciendo ninguna operación como resolver el respectivo problema que tienes que resolver para que se te adjudique a ti la posibilidad de minar ese bloque, de escribirlo, de registrarlo en la blockchain con el conjunto de transacciones, así sea una sola, que correspondan a dicho bloque. Por lo tanto, si no estás haciendo ningún trabajo como tal en cuanto a verificación, validación, registro, escritura de ese bloque en el libro de contabilidad digital conocido como blockchain, pues por lo tanto no deberías recibir recompensa. Entonces, nada, aquí ya confirmamos esta información. Si tienen algún dato diferente al respecto u otra información, bueno, compártanla en los comentarios o por otros espacios de la comunidad de Zcash y en especial de Singo. Recuerden que tenemos un grupo de soporte en Telegram, también nos encontramos en Discord. Ustedes pueden digitalizar este código QR y acceder a esos espacios digitales para encontrarnos por allí y al mismo tiempo también hacernos cualquier otra consulta. Si desean descargar la billetera 5, esto es un buen momento digitalizando este código QR para que ustedes puedan descargar la billetera y empezar a hacer pruebas y lo más interesante de todo es que van a poder acceder a ese identificador único, el TXID, a ese hash que los va a remitir directamente al explorador de bloques que consultamos el día de hoy. Y ahora, como ya tienen información y tienen conocimiento sobre cómo hacer las lecturas en un explorador de bloques, van a poder entender mejor todo lo correspondiente a sus transacciones, tanto las que reciben como las que envían. Entonces, nada, la invitación es que descarguen la billetera de Singo, hagan una transacción, así sea con un memo cifrado o una transacción de prueba, y luego vean el enlace que les va a arrojar en la sección de histórico, cuando se registran las transacciones, le dan clic allí a su transacción y van a ver que aparece registrado lo que es el hash o el TXID, le dan clic allí, les va a mostrar lo que es el código alfanumérico o el enlace para ir directamente a Zcash Block Explorer para ver todos estos detalles que hemos conversado hoy. Esa es la mejor manera de ir entendiendo esto, practicando alrededor de estos elementos. Bueno, agradecidos a todos los que se conectaron, estuvieron con nosotros esta hora y media. Sé que se hizo largo, pero es una información que les queda a ustedes para consultas posteriores. Aprovechen también toda esta información técnica y detallada complementaria que nos dio Edison, muy pero muy buena, para que de esa manera ustedes puedan tener una visión mucho más amplia, macro, alrededor de no solamente lo que es la lectura de un explorador de bloques, sino los elementos adicionales que componen dicha lectura. Pues nada, gracias por su tiempo de atención, gracias por acompañarnos, gracias por sus preguntas y comentarios. Nos vemos en el Singo Recap del mes que viene y en una próxima charla que ya estamos adelantando de que vamos a hablar. Vamos a estar hablando del tema de las comisiones, las notas, todos esos detalles que nos ayudan a entender un poco mejor todo lo que gira alrededor de Zcash, esos detalles que nos permiten poder desentrañar mejor desde dentro cómo funciona la red, el protocolo de Zcash. Pues nada, por mi parte me despido, les mando un gran abrazo, les deseo un feliz fin de semana y bueno, Erickson, el micrófono es todo tuyo.
Muchísimas gracias a todas esas personas que se conectaron y a los que van a escuchar en diferido también por sus preguntas y las que se estarán realizando. Si tienen alguna duda, como dije al principio, no se queden con esa duda, comenten por allí dentro de los comentarios en X, dentro de la comunidad, descarguen la billetera, úsenla al igual. Si tienen alguna duda sobre la billetera, pues déjenla por ahí en los comentarios. Gracias, Yoditar, por esta excelente clase sobre los exploradores de bloques. Hoy día hay muchas herramientas o muchos exploradores de bloques para SICAS. Hay unos que muestran información súper técnica, hay otros como este que tienen funciones bastante avanzadas, otros que son visualmente, digamos, más atractivos con funciones o características básicas, pero que le permiten al usuario entender el funcionamiento de lo que es una transacción dentro de SICAS. Además de ello, hay exploradores de Mempool, uno súper genial desarrollado por James Cack de la comunidad de SICAS Brasil, que te permite ver las transacciones que están en la Mempool en modo de espera en una estación de tren o una estación de metro, esperando que salga el tren, ¿no? Y las cebras se montan allí en el vagón o en el tren y en el momento en que sale es porque se ha confirmado o se ha generado ese bloque. Entonces hay diferentes herramientas dentro de la comunidad. Si también tienen dudas al respecto sobre ellas, pueden comentar, pueden dejar por allí esa duda y la estaremos resolviendo. Igualmente los invitamos al foro donde siempre se está conversando sobre cada uno de estos proyectos y evidentemente pues a la comunidad de Symbolabs, tanto en inglés como en español, a seguirnos en cada una de estas cuentas dentro de las diferentes plataformas donde se está haciendo vida y compartiendo información. Así que será hasta un próximo en directo. Hablaremos de las comisiones, un poco de la historia que hay detrás de las comisiones, por qué la cadena de bloques creció tanto en cuanto a tamaño y cómo podemos identificar a través de las comisiones dentro de SICAS e igualmente el funcionamiento de las transacciones. Gracias, Yodita. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Gracias a ti también, Edixon, por toda la información de valor que nos compartiste, todas esas aclaratorias y observaciones que estuviste haciendo. Y antes de que se me olvide, aunque ya es algo habitual, en nuestro grupo de soporte de Telegram están ya anunciadas las indicaciones, reglas para participar y ganarse su POAP. Así que vayan para allá. Si no lo han hecho, regístrense de una vez, ingresen al grupo y vean cuáles son los requisitos para que se gane ese POAP con el que pueden monetizar SEC. Si quieren saber más al respecto, pregúntenos y con gusto les damos la información para que sepan cómo pueden ganar SEC con sus POAP de Singo y Zcash en español. Pues ahora sí, nos despedimos. Hasta un próximo encuentro. Gracias a todos.